Agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad del estudio de su palabra y este día jueves vamos a hablar sobre la oración de Daniel. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ilumine con esta oración que está registrada en las Escrituras. Bondadoso Padre, venimos ante tu presencia para poder escuchar tu voz también en la súplica de uno de los grandes profetas de la antigüedad, pero ayúdanos a ver en la forma en que él oró también una forma en la que nosotros podemos hacer una entrega total de nuestro corazón a tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, esta es una de las oraciones más famosas que hay en la Biblia. Es de las famosas oraciones que hay en la Biblia, la oración de Daniel registrada en el capítulo 9 de su libro. Una oración que surge en respuesta a un estudio que está haciendo el propio Daniel de la palabra de Dios. Cuando él se pone a estudiar el libro del profeta Jeremías, reconoce que está a punto de cumplirse una profecía muy específica, pastor, y entonces él comienza a orar. Pastor, ¿usted puede ayudarnos a hacer un resumen de los temas centrales de la oración de Daniel 9? Es una oración un poco extensa, usted puede leerla desde los versos 1 al 19, lo que dice la palabra de Dios en Daniel 9, pero queremos que nuestro pastor nos ayude a saber los temas esenciales que tocó Daniel y cómo están relacionados con el libro de Deuteronomio, porque parece que Daniel conocía bien el libro de Deuteronomio, pastor. Definitivamente, creo que eran de esos libros que Daniel estudiaba muy asiduamente. Algo que me gusta para comenzar con la oración de Daniel es que Daniel se incluye, Creo que ese es un aspecto, tal vez la lección no va a destacar mucho ese aspecto, pero en esta oración para mí ha llegado a ser memorable porque Daniel se incluye. Él dice en Daniel capítulo 9 y el versículo 5, tal vez podemos leer el versículo 5 y 6. Dice acá, hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente. Luego sigue diciendo el profeta, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí Daniel se incluye con el pueblo. Sí. Esta es una de las cosas muy importantes porque hay que tener mucho cuidado, hermano Gerson, especialmente ahora pueden haber personas o ministerios que tal vez solo atacan de aquí para allá, como que ellos estuvieran exentos de toda mancha. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Daniel, un hombre de Dios que no se registra en la Biblia, sabemos que era un pecador, necesitó de la gracia de Dios, pero no se registra algún pecado notable. Él prefirió incluso que lo comieran los leones en vez de fallar en una oración. Notemos el grado de compromiso con Dios, de cristianismo, de compromiso que Daniel tenía con Dios. Cuando lo investigaron los enemigos, imagina cuando alguien pagan una investigación, ¿verdad? Para un presidente, para alguien, para ver dónde comete errores, y sale una lista grande. Y a Daniel lo investigaron y no pudieron encontrar ningún error. A pesar de eso, Daniel se involucra con el pueblo y dice, yo también soy parte del pueblo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Creo que eso es muy notable. Luego Daniel reconoce, y aquí está lo que Deuteronomio decía una y otra vez, no hemos obedecido. Allí estuvo la ruina del pueblo de Israel, no hemos obedecido. Por eso es que Daniel en esta oración no pregunta por qué. Él no dice, bueno, Señor, ¿por qué estamos aquí en Babilonia? ¿Por qué, Señor? A veces uno cuando pasan cosas, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Daniel dice, no, yo ya sé por qué. Porque estaba escrito en el libro, y de hecho en el versículo 7 lo dice él, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión. Eso ya Dios lo había anunciado ahí en Deuteronomio, cuando yo los esparza por no haber obedecido, allá en donde ustedes estén. Pero también Daniel aprovecha lo que Dios dijo en Deuteronomio, pero si desde allí ustedes se vuelven. Y por eso es que Daniel está haciendo la oración. Entonces, de verdad que
aquí está llena esta oración de elementos extraídos de lo que hemos estudiado en el libro de Deuteronomio. De hecho, 2 veces menciona, aquí en el versículo 13 está una de esas 2 veces, conforme está escrito en la ley de Moisés. Así es. Y se cree que esta frase, la ley de Moisés, es la que proviene del volumen del libro de Deuteronomio. Esto es lo que tenemos acá. Y el versículo 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios. En otras palabras, Dios no tiene la culpa. Dios más bien le ha tocado adaptarse, le ha tocado ayudar, rescatar al ser humano, en este caso el pueblo de Israel, que habían sido infieles al pacto que Él había establecido con ellos. Y me gusta mucho eso que dice Pastor, porque Dios ha tenido que adaptarse y trabajar por rescatarnos a pesar de cómo nosotros arruinamos los planes de Dios. Dios tiene un plan y nosotros los torcemos, pero Dios no nos abandona. Eso me da mucho consuelo a mí, Pastor, porque me dice a mí que Dios no renuncia fácilmente a sus hijos y está tratando ahí siempre de salvarlos. Y como respuesta a esta oración, se enuncia una de las profecías más fascinantes que tenemos en la Escritura. De los versículos 24 al 27 aparece la profecía de las 70 semanas. Tal vez usted ya la ha escuchado antes, tal vez no. Pero hoy, Pastor, quisieras que nos ayude a responder una pregunta. ¿Cómo esta respuesta que llega a Daniel en esta oración de confesión nos ayuda a ver que el propósito de Dios era tan grande para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y para nosotros hoy, que implicaba la venida del Mesías, y cómo la venida del Mesías está relacionada con el pacto del que hemos hablado tanto en Deuteronomio? Muy bien, creo que al principio de esa revelación, en el versículo 24 de Daniel 9, dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo. O sea, había un período de gracia que Dios había de extender al pueblo de Israel, y estamos hablando que fue un periodo muy grande, sí. 490 años de gracia y misericordia. No vamos a entrar en los detalles de la profecía, pero si usted multiplica 70 por 7, ahí usted tiene 490, y sabemos que son días de años que equivalen a años. 490 años de gracia, de misericordia, que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad. O sea, tal vez aquí hay una pregunta para nosotros, hermano Gerson: ¿por cuánto tiempo es que uno puede estar quebrantando el pacto? Wow. 1, 2, ¿por cuánto tiempo puede estar quebrantando el pacto sin que suceda algo? Porque a veces uno puede pensar, bueno, yo estoy haciendo mal y veo que no tengo ninguna consecuencia. No se confíe. Las consecuencias llegarán tarde o temprano. Recordemos que es por la gracia y la misericordia de Dios que no llegan muchas veces inmediatamente. Así es. Y ahí es donde la persona se confía. Es como alguien que está en el mar, dice, esto está tranquilo, y se va metiendo más, ¿Hasta qué? Hasta que puede ya quedarse totalmente atrapado por las aguas y sin posibilidad de retorno. Así que Dios dio oportunidad a su pueblo, pero en medio de ese periodo de gracia, Él mismo iba a vivir entre ellos, a aparecer, wow, para llamarlos al arrepentimiento, para ayudarles. Dios hizo tanto por su pueblo que finalmente Él mismo vino a vivir en medio de su pueblo. Wow. Y aún así, a pesar de eso, el pueblo, en ese momento, la mayoría del pueblo rechazaron a Dios. Así somos los seres humanos. Sin embargo, Dios vino en medio de ellos. Y yo tomo una lección: estamos viviendo en tiempos bien difíciles también. No hay duda que la ley de Dios está siendo quebrantada. Cada día lo escuchamos, lo vemos. Y un día Dios va a venir también. Solo que esta vez, hermano Gerson, ya es para decretar prácticamente sentencia. Sí. Es para
rescatar a los que son fieles al pacto y destruir a aquellos que no permanecieron en el pacto. Nuevamente, aquí tenemos un llamado para nosotros, hermanos, en esta oración de Daniel, que lo que nos queda es reconocer nuestra situación, reconocer qué es lo que nos ha llevado hasta donde estamos y pedir al Señor que nos ayude para volver, para regresar y recordar que lo que es central en esa relación del pacto finalmente es Cristo Jesús, Amén, que es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Entonces solamente nos resta decirle a usted que está en sintonía de Radio Adventista o de esta transmisión en Facebook o en YouTube, que tome la decisión de entregar su vida a Jesús, que le diga a Jesús que está dispuesto a volverse a Él. El profeta Daniel nos presenta esta oración y para nosotros es un modelo. Él no lo hizo como para que fuera un modelo, pero para nosotros Dios nos la dejó como un modelo de lo que podemos hacer también por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, a fin de volvernos al Señor. Pastor, creo que podemos orar agradeciendo a Dios porque, como usted bien decía, Dios mismo vino para hacer su intervención en la tierra y decir, yo quiero salvarlos. Ahora todos nosotros tenemos la oportunidad de escuchar su voz por medio de su palabra, así que aceptemos el llamado de salvación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos que nosotros también hemos quebrantado tu ley, hemos violado el pacto muchas veces, Señor, y de muchas maneras. Pero ahora, oh Señor, te pedimos que tú puedas ayudarnos para reconocer nuestra necesidad de ti, para reconocer dónde hemos caído y para regresar y hacer las cosas de la forma correcta. Señor, oro para que en este momento tú puedas tocar la vida de alguien que está sintiéndose desesperado, desesperada, que sabe que lo que está viviendo son las consecuencias de sus acciones o de las acciones de otros que le están afectando. Ayúdanos para ver a Jesús en medio de esas pruebas que está viviendo, Señor, Amén, o que estamos viviendo. Y ayúdanos para aceptar su sacrificio, que es lo que nos otorga la salvación, el perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.